Siguiendo entonces con nuestra predicación expositiva del libro de Marcos, la semana pasada entonces pudimos hablar de a qué se refería el Señor con esta parábola del crecimiento de la semilla, pero hoy día viene entonces otra parábola. Si ustedes se fijan, las últimas 3 o 4 semanas hemos estado hablando de parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseñó, y hoy día viene entonces la última de estas parábolas, las cuales parte entonces con la parábola del sembrador y que te concluye entonces con esta parábola de la semilla de mostaza. Le voy entonces a invitar que leamos desde el versículo 30 hasta el versículo 34. Dice así la palabra de nuestro Señor. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bueno, el sermón de hoy día es el mismo que la parábola entonces que aparece aquí, la parábola de la semilla de mostaza. A modo de introducción, y esto es netamente introductivo, no tiene, digamos, no es un comentario a la Biblia, sino que es un comentario totalmente secular que nos va a ayudar un poco a comprender de lo que está hablando Jesús. Les cuento lo siguiente. En el año 2004, yo creo que ustedes conocen o han escuchado a este joven todavía llamado Mark Zuckerberg, lanza la empresa, podríamos decir, que conocemos hoy día como Facebook. Facebook fue lanzada en 2004 en Harvard. Este muchacho tuvo una idea, ¿cierto? Y era poder conectar a la gente de la universidad. Y con el tiempo esto se ha transformado en algo que forma parte de cada uno de nosotros, prácticamente. Yo creo muy poca la gente que hoy día no tiene Facebook. Hoy día Facebook vale aproximadamente 80.000 millones de dólares. Eh, la verdad que esto nos debe llamar poderosamente la atención, que con una pequeña idea se haya formado una institución tan grande, ¿cierto? Lo mismo pasó con Larry Page y Sergey Brin en 1996, cuando ellos lanzan Google. También ellos tenían una pequeña idea. Esta idea era generar un buscador, tener una herramienta para que la gente pudiera buscar cosas en Internet. Hoy día, esa empresa que se llama Google y que también cada uno de nosotros accede diariamente, está valuada en 160.000 millones de dólares. Es una tremenda institución. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque lo llamativo de esto y de cualquier gran institución que hoy día existe en el mundo ha nacido con una pequeña idea, con una pequeña semilla. Estas semillas, estas ideas podríamos decir, comienzan a crecer y crecen. Algunas pasan todas las dificultades de ese crecimiento y llegan a ser o llegan a dar un tremendo fruto, o llegan a convertirse en un tremendo árbol, llegan a convertirse en una tremenda institución, ya sea un país quizás, ya sea una empresa. Otras, por ejemplo, otras semillas mueren en el camino. Cuántas ideas, ¿cierto? Cuántos proyectos que nacen así pequeñitos y empiezan a empiezan a crecer, mueren en el camino. Cuántas empresas, por ejemplo, como Google, quizás se le ocurrieron a diferentes personas y no llegaron a puerto. Algunas crecen y tienen una pequeña vida, otras crecen y no paran de crecer.
Y hablando de estas instituciones, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Y qué tiene que ver con lo que Jesús está hablando? La verdad que tiene mucho que ver, porque nosotros pertenecemos a una institución. Esta institución se llama la iglesia. La iglesia fue instituida, ¿cierto? Y esta institución, sin duda, es la institución más grande del mundo, es la más importante lejos del mundo, es la más antigua y es la más duradera, y es la que tendrá mayor duración, porque todas estas empresas como Facebook, Google y quizás muchas más, Amazon, que hoy día es la más grande, la más valorada, podríamos decir, del mundo el día de hoy, todas estas empresas, todas estas grandes compañías van a ser eliminadas, todos los países, las naciones van a ser borrados. Pero hay algo, una institución que va a seguir por la eternidad, y esta institución es la iglesia. La iglesia a la cual nosotros pertenecemos, y esta iglesia que forma parte, es parte entonces del reino de Dios. Entendiendo esto, vamos a poder comprender de qué es lo que estaba entonces diciendo Jesús en esta parábola. Para esto vamos a ir al texto para poder profundizar lo que acabamos de decir. Acompáñenme al versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Lo primero que podemos comprender es que Jesús empieza a hacer esta introducción y empieza a decir, bueno, yo les voy a enseñar algo sumamente importante del reino de Dios. Les voy a dar una enseñanza, una doctrina del reino de Dios, pero se lo voy a hacer con una parábola, con una representación. Ya hemos visto lo que significa una parábola, ¿cierto? Una parábola es una representación o es contar algo que sucede normalmente dentro de la vida cotidiana, pero que tiene una enseñanza espiritual. En este caso, Jesús está diciendo, bueno, yo les voy a contar a ustedes, les voy a enseñar algo respecto del reino de Dios. Pero, a ver, ¿cómo se lo explico? Yo estoy parafraseando lo que Jesús está diciendo, estoy tratando de imaginármelo. ¿Cómo se los explico? A ver, ¿con qué parábola podría yo enseñarles una verdad que quiero transmitir del reino de Dios? Y es entonces cuando Jesús se introduce a este versículo 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de ser sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Mateo 13, que es el pasaje paralelo dentro de estos libros sinópticos, nos dice a la cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Lo que nos está diciendo entonces, para poder comprender, es lo siguiente. Y aquí vamos a tener entonces que comprender de qué está hablando. Primero en lo físico, de qué es, cómo es entonces esta semilla de mostaza. Yo creo que la gente que lleva algún tiempo dentro del cristianismo ha escuchado esto de las semillas de mostaza, pero no en este pasaje, sino que en otro pasaje donde el Señor dice, bueno, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Esto es lo que siempre se ha escuchado respecto a este grano de mostaza. Pero está hablando de temas, de cosas totalmente diferentes. Esto es importante anotar. Son, digamos, contextos diferentes, son cosas diferentes, y no tiene que ver lo uno con lo otro, ¿ya? Entonces, dicho esto, quiero dejar claro que lo que vamos a hablar hoy de esta representación de la semilla de mostaza no tiene que ver con este tema de la fe. Dicho esto, vamos, Mateo y Marcos dice que siendo la más pequeña de las semillas. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una semilla de mostaza, esta se usa como condimento.
En algunas mostazas que nosotros compramos, viene la semilla ahí mismo, es pequeñísima. En cuanto a la forma, se parece un poco a la quinoa, pero es mucho más pequeña, pero la forma es más, y esta es más amarillenta. Pero para que se diga una idea, es una semilla muy, muy pequeña. Ahora lo que representa Jesús, o lo que nos dice Jesús, es que esta semilla, independiente de su pequeñez, es sembrada. Al momento de dar este fruto, de empezar a crecer las ramas y se transforma en un árbol, es la más grande entonces de las hortalizas. ¿Qué podemos comprender entonces? Que si nosotros, por ejemplo, ponemos la semilla de la mostaza al lado de una semilla de zapallo, y usted la conoce, la semilla de zapallo, y siembra las dos, uno esperaría que la semilla del zapallo diera un fruto o un árbol o un arbusto, lo que sea, mucho más grande que el de la pequeña semilla, pero viene a ser todo lo contrario. Esta crece y crece más que todas las semillas que han sido sembradas con ella. Si nosotros pusiéramos las dos semillas en un huerto, claramente podríamos contemplar inmediatamente eh, cuál es la mostaza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sería el arbusto, la rama sería lo más grande. Yo creo que usted podría googlear quizás después de este sermón cómo es la semilla y en qué árbol se transforma y sin duda diría, wow, ¿por qué? Es muy grande esta árbol que sale entonces de esta semilla de mostaza. Perdón. Lucas 13:19 también es uno de los pasajes paralelos a esto. Dice que es semejante a la semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció más que un árbol, ¿cierto? Y las aves del cielo andaron en sus ramas. Las ramas entonces llegan a ser tan grandes que forman un árbol. Se podría decir que un árbol. Técnicamente no sé si podríamos decir que es un árbol, porque hay un tema ahí de clasificación dentro de la botánica, la verdad que no nos manejamos en eso, pero en cuanto al tamaño, podríamos nosotros inmediatamente decir que es un árbol. Sus ramas llegan a medir hasta 5 metros. Y para poder anidar aves, que es lo que sucede efectivamente entonces con estas ramas de la mostaza, podemos comprender que para anidar aves tienen que haber ramas que son fuertes, grandes. En otoño, entonces, estas ramas se ponen más rígidas, aún y los pájaros de varias especies anidan en ellas, digamos, y se abrigan, o sea, se protegen entonces contra las tormentas, descansan, hacen, digamos, procrean, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús entonces está haciendo un paralelo entre las características, todo lo que hemos podido comprender, de la pequeñez de la semilla de mostaza, de cómo crece a ser lo más grande. Y a través de esto nos está dando una enseñanza del reino de Dios. Está enseñándonos entonces una verdad del reino de Dios, llevándonos a observar la condición quizás inicial y la condición final de la semilla de mostaza. Ahora bien, nosotros ya sabemos entonces cómo esta semilla de mostaza es sembrada y empieza a ser un árbol muy grande. ¿Qué comprendemos nosotros? ¿Qué verdad entonces está escondida en esta enseñanza de Jesús? ¿Qué podemos nosotros comprender del reino de Dios? Porque de eso es lo que está hablando el Señor. Dice, versículo 30, ¿a qué compararemos o a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Qué comprendemos entonces en esta representación del reino de Dios? ¿Cierto? Lo que podemos comprender entonces es que el reino de Dios ha tenido un comienzo pequeñito. Tuvo una pequeña semilla, pero comenzó a crecer y lleva años creciendo y aún sigue creciendo y seguirá creciendo. Y podemos ver que ya así, a través de la historia ha sido el más fuerte a través de la historia y va a seguir creciendo hasta que ocupe todo lugar, derechamente. Va a ser este reino lo va a ocupar todo el reino de Dios. Así es extendido entonces el reino de Dios, las ramas que podríamos decir que el evangelio, la predicación del evangelio viene a ser las ramas, estas ramas gigantes que van
ocupando todo lugar. Y hemos visto cómo esta predicación de este evangelio y el cristianismo como tal, la predicación del reino de Dios ha ido ocupando cada lugar cada día más. Hoy día, sin duda, alguien podría decir, pero es que bueno, hoy día la iglesia es perseguida, hoy día cada vez hay menos cristianismo, etcétera, o cada vez la gente cree menos. Pero si nosotros vemos a través de la historia la cantidad de personas, como hoy día somos mucho más que en aquel entonces, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente es así, que sin duda hoy día hay muchas más personas, por ejemplo, cristianas, y cada vez en la historia, después vamos a ver un poquito de la historia de esto, eh, hoy día estamos en un escenario donde la gente que, digamos, es hija de Dios, que es cristiana a través del mundo, es mucha. Y va a llegar un punto donde este mundo va a desaparecer, todas estas cosas se van a quemar, todo esto va a ser consumido. Y algo, lo que dice esta promesa, pondré enemistad entre ti y tu mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás entonces en el calcañar. Vemos entonces cómo esta semilla ha ido creciendo a través de la historia, y esto sin duda ha sido escrito y ahí ha sido llevado por Dios mismo a través del Antiguo Testamento y todo lo que hemos visto de su tratamiento con Abraham, con el pueblo de Israel hasta la venida de Jesucristo. Y claramente cómo después de la venida del Salvador, Dios mismo a través de su Santo Espíritu ha llevado, ¿cierto?, a su iglesia a ir ocupando todos los lugares de la tierra conocida. La verdad que este evangelio se ha expandido a cada nación, a cada continente, en cada lengua, en cada, digamos, tribu. El reino de Dios ha ido expandiendo. Y llega a un punto donde, como lo hemos dicho anteriormente, este reino llegará a ocupar todo lugar. Su grandeza no se podrá ni siquiera dimensionar. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 7. Esto lo estamos diciendo porque se lo imaginó. Mire lo que dice en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esta multitud entonces estaba compuesta de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Era una multitud incontable. Yo trato de imaginar esto y es hasta difícil imaginarlo. Pero estas personas que van a estar ahí en este tiempo, estamos hablando del final de los tiempos, estas personas van a estar eternamente con el Salvador. Y ahí entre ellos estaremos nosotros, con vestiduras blancas y con palmas en nuestras manos, adorando al Cordero. Hablando del mismo Apocalipsis, al final de los tiempos, una profecía del libro de Daniel muestra cómo aquel que había de venir, Jesucristo en este caso, y la manifestación misma del reino de Dios, ¿cierto?, llenaría toda la tierra. Daniel 2:35 dice así: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quieran rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta profecía, que habla claramente desde los tiempos de Daniel hasta el final de los tiempos, nos muestra esto. Este es el sueño de Nabucodonosor, ¿cierto? El cual sueña con una estatua que estaba compuesta entonces por varios minerales, por hierro, por bronce, plata, oro y barro cocido. Pero lo llamativo de esto es que representa esto, ¿cierto?, los diferentes imperios que han venido. Nosotros ya sabemos que estamos en los dedos, que son de barro cocido mezclado, ¿cierto? Y cuando viene esta piedra que es Cristo, esta roca que es Cristo, y de alguna forma termina con todo este tiempo que había de pasar, esta roca se transforma en un gran monte que llenaría toda la tierra. El Señor dijo, de cierto, dijo que cuando Él estaba acá, el reino de Dios ya había llegado, ¿cierto?
eh, este reino de Dios personificado en Jesucristo, que fue anunciado en Génesis 3:15, el cual es nuestra roca, ¿cierto? Es el reino de Dios mismo. Cuando venga nuevamente, juzgará la tierra y Él llenará todas las cosas, llenará toda la tierra. Esto lo dice lo siguiente: va a llegar un punto donde esta semilla, ¿cierto? Podríamos decir de mostaza, que representa el reino de Dios, que fue chiquitita, pero que vino en un momento determinado de la historia, en la persona de Cristo, y que ha sido entonces, se ha ido ramificando y ha ido creciendo. Va a llegar un punto donde esa semilla de mostaza va a ocupar todos lugares en la tierra. Entonces, de manera similar a cómo entonces y yendo un poquito, digamos, al versículo 32, dice lo siguiente: pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, ¿cierto? Y crece y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. De manera similar como estas aves se anidan y refugian, son bendecidas por este árbol, también podemos rescatar algo de esto, de esta parábola. Y es lo siguiente: que una vez que el reino de Dios ha sido establecido y que ha ido creciendo nosotros, y haciendo un margen a esto, cuando nosotros, el Señor nos enseña a orar en el Padre Nuestro, nos dice, ¿cierto? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, ¿cierto? Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este reino de Dios y la expansión de este reino debe ser algo que nosotros también tenemos que estar en nuestras oraciones. Este comentario totalmente al margen. Y esto, y volviendo un poquito al texto, cuando habla de que estas aves son bendecidas por estas ramas, nosotros también podemos contemplar lo siguiente, y es que conforme el reino crezca y se establezca, este reino va a servir entonces de bendición para las personas que estén morando alrededor de este reino. Imaginemos entonces el reino de Dios como estas ramas. Nosotros pertenecemos a este reino, nosotros somos parte de esta rama. Y así como estas ramas son de bendición para estas aves, nosotros también tenemos que ser de bendición eh, para las personas que están cercanas a nosotros. Y si bien nosotros tenemos que ser, como parte de este reino, tenemos que ser bendición para los que están cerca, esta bendición no es necesariamente hacer una obra social. Y esto es importante decirlo y explicarlo. Muchas iglesias, muchas personas identificadas con el cristianismo, piensan o creen de corazón que digamos, la bendición que podemos traerle al mundo son ayuda económica, la obra social, eh, dar quizás trabajo, todo lo que tenga que ver con esfuerzos dentro de lo secular. Pero si bien nosotros podemos, y hasta podríamos decir debemos ayudar, sin duda, la mayor bendición que nosotros podemos darle a este mundo caído y a toda la persona que esté en diferente tipo de necesidad es la presentación, la enseñanza, la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo más importante que podemos hacer. Esta, esta enseñanza, esta predicación es primordial, es prioritaria, es lo que se debe hacer en primera instancia. La obra social, la ayuda, esto viene a ser un accesorio de lo que realmente nosotros debemos comprender como la ayuda más importante. La ayuda más importante es la predicación del Evangelio. Y podemos tener algunos ejemplos para esto y llevándolo a otro ámbito. Por ejemplo, nosotros, yo creo que gran mayoría de nosotros tenemos un cercano matrimonios que están con problemas. Y que son problemas que hoy día vemos día a día. Y nosotros que pertenecemos entonces a este reino de Dios, ¿cómo vamos a bendecirlos?
¿Cuál va a ser la ayuda entonces que nosotros vamos a dar? Nos vamos a mandar entonces donde un psicólogo, donde estas personas que parece que también son psicólogos los que reconcilian parejas. La verdad es que no. Podríamos hacerlo en una instancia, pero lo más importante o la mejor forma de nosotros poder bendecirles es predicarles la palabra de Dios. Si nosotros, por ejemplo, tenemos vecinos muy deprimidos, que más aún hoy día con esta contingencia del coronavirus, están preocupados, están angustiados, ¿cuál va a ser la bendición que nosotros como pertenecientes a este reino de Dios le vamos a dar a ellos? ¿Le vamos entonces nosotros a mandar un mensaje de ánimo, que esto va a pasar, no sé, de una forma secular? ¿Vamos a decir, no, el gobierno va a hacer las cosas súper bien? ¿O vamos a, no sé, darle estos montón de cadenas que andan consumiendo con remedios caseros? No, hermano. La forma de bendecirlos es la predicación de la palabra de Dios. Esta es la forma de traer bendición. Imaginemos que conocemos entonces a alguien con depresión que se quiere suicidar. ¿Lo vamos entonces a mandar a un psicólogo nuevamente? ¿A un psiquiatra? No, la forma entonces de bendecir a todas estas personas que quizás nos rodean, que quizás nosotros conocemos, es la predicación prioritaria, primordial, primera de la palabra de Dios. Esta es la forma como nosotros que pertenecemos a este reino podemos entonces bendecir, ser de bendición para la gente que nos rodea, la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene vida, es viva y eficaz, ¿cierto? Nosotros hemos podido comprender que a través de la predicación de la palabra es que viene una vida nueva. Si usted quiere arreglar un matrimonio, no arregle el matrimonio. Hay que arreglar a las personas que están en el matrimonio. Y eso lo puede hacer solamente Dios. Si usted tiene una persona que es totalmente insegura, que no tiene, digamos, ni una virtud en cuanto a su personalidad, usted no saca nada con llamarle un motivador. Esa persona necesita ser cambiada desde el centro, necesita ser cambiado su corazón. Y ese corazón solamente lo puede cambiar Dios. Si usted tiene alguien que tiene depresión, que no tiene razón de vivir, bueno, la única persona, lo único que puede hacer alguien ahí, algo ahí es Dios. La única forma entonces de transmitir esta bendición como parte de este reino de Dios es a través de la predicación del Evangelio. Pero volviendo un poquito entonces a este reino de Dios, el cual hemos visto. Transcurridos 40 años después de la muerte de Cristo, el Evangelio, la predicación de este Evangelio, y ojo, que la predicación del Evangelio es la forma en que este reino va creciendo, se va expandiendo. Esta predicación del Evangelio, 40 años después de la muerte de Cristo, había alcanzado todos los grandes centros culturales del mundo romano conocido. Y había llegado a otros muchos lugares apartados dentro de este mundo conocido. Y esto sin duda, hermanos, no fue gratis. Sabemos que una enorme cantidad de hermanos fueron asesinados de las maneras más terribles, incluyendo a casi todos los apóstoles, salvo de Juan, que tampoco fue que murió en un palacio, él fue torturado, fue quemado con aceite hirviendo, sufrió también entonces las consecuencias de la persecución. Esta expansión del reino de Dios superó toda persecución. Y esto nos muestra que este proceso de crecimiento, el crecimiento del reino de Dios, no ha estado ajeno a problemas, ni dificultades, ni persecuciones, etc. Por el contrario, si analizamos cuáles son las instituciones más perseguidas de la historia, nos vamos a dar cuenta que el cristianismo como tal, y por tanto, refiriéndonos al verdadero reino de Dios, sin duda está en el podio. Podríamos
compararlo con los judíos, por ejemplo, que han tenido también una persecución. Pero el cristianismo y los judíos pueden estar en el podio, quizás podríamos a través de la historia identificar alguna institución, nación, ideología, lo que sea, que ha sido más perseguida. Pero hoy día mismo, hoy día vemos cómo el cristianismo aún es perseguido, hasta el día de hoy, profundamente. En países donde hoy día, si tú proclamas el Evangelio, te asesinan. Hoy día, 2020. El cristianismo, como manifestación entonces del reino de Dios, ha pasado por terribles persecuciones durante la historia. ¿Para qué decir la persecución que recibió desde el Imperio Romano en los primeros 3 siglos? Donde miles de hermanos nuestros con sus familias, con sus niños, fueron devorados por bestias en el Coliseo Romano. Luego sufrió la constante y creciente infiltración de hombres sedientos de poder que pervirtieron entonces la enseñanza de Dios, y llegó a tal punto esta infiltración de personas que no tenían nada que ver con el cristianismo, que incluso se puso casi 1000 años una pena de muerte para aquel que leía la palabra de Dios, que podía leer la Biblia. Muchas de las personas que hoy día se identifican con el catolicismo no tienen ni idea de esto, pero esto está en la historia. Por 1000 años aproximadamente la lectura de la palabra fue castigada con pena de muerte. Se supone que para nosotros es la fuente de vida, pero ahí nosotros nos podemos dar cuenta entonces que esta iglesia romana fue totalmente infiltrada, que quizás en su momento, en el nacimiento, estaba lleno de verdaderos creyentes, pero con el tiempo se fue pervirtiendo. El cristianismo, la verdad, que fundamentado en las escrituras, estuvo casi al borde de la desaparición. Pero siempre existieron hombres y pequeños focos de hombres a través de la historia que estuvieron dispuestos incluso a dar sus vidas por por las verdades bíblicas que el Señor nos dejó. Este fuerte resurgimiento entonces del reino de Dios, que básicamente es el único, el reino de Dios está de la mano con la palabra de Dios, el cual claramente tiene sus fundamentos en la escritura, se vino a dar, el fuerte resurgimiento se vino a dar recién desde el siglo XIV, con los prerreformadores, sin duda. Y hoy, en pleno siglo XXI, seguimos bajo constante ataque. Hoy día, hermanos, el cristianismo, y sin duda tenemos que analizar esto, hoy día el cristianismo bíblico es aún perseguido. Y podríamos hablar de la persecución en países donde se asesinan hoy día muchos hermanos. Pero hoy día nosotros también vivimos tipos de persecución. En nuestras vidas, por ejemplo. Lo conversábamos anoche dentro del culto familiar con mi hija y mi esposa. Hoy día un niño, una niña que dice yo voy a mantener mi virginidad porque me quiero guardar para mi esposo y quiero que esto sea algo especial, quiero que mi relación matrimonial esté fundamentada en la palabra de Dios. Cuando es una mujer, una niña valiente hace esto, sin duda va a sufrir persecución de la gente que la rodea, incluso sus propios amigos. Le van a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Y se van a burlar de ella. Eso también es persecución. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados. Porque nunca nadie dijo que sería fácil. Lo que sí, tenemos una promesa hermosa, hermano. Una promesa del mismo Cristo. Que primero Él nos sostendría, pero por sobre todo, que su iglesia prevalecerá. Su iglesia, su reino va a prevalecer. No hay nada ni nadie que pueda romper, quebrantar, eliminar el reino de Dios. Mateo 16:18, palabra de Jesús, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, la amada iglesia por la cual el Señor murió, es sostenida. Nosotros somos sostenidos por Dios.
Y nosotros nos vamos a dar cuenta que aún la peor persecución no puede contra el cristianismo. El cristianismo cuando tuvo, y este reino de Dios, porque cuando hablamos de cristianismo hablamos también del reino de Dios, cuando este reino de Dios es perseguido, y lo vemos en los primeros 3 siglos del imperio romano, fue cuando fue expandido por todo el mundo y llegó a transformarse en la religión titular de, digamos, del imperio. Pero lo vemos hoy día, en China hoy día es un país comunista, eh, comunista en la ideología, pero abierto a mercado, ¿cierto? En ese lugar no hay una democracia y el pueblo cristiano, que asciende a más de 100 millones de hermanos, son perseguidos, son asesinados, sus iglesias son quemadas, son encarcelados, son torturados, pero fíjense lo que pasa. El cristianismo en China crece, crece, crece y crece. Y antes del 2100 va a ser el país con más cristianos en el mundo, y creo que si es que ya no lo es. No tengo clara esa estadística, pero sin duda es uno de los países hoy día con más cristianos en el mundo. Podemos entonces comprender que este reino de Dios, podemos ver que esta promesa de Dios es fiel y la vemos hoy vigente después de más de 2000 años, entonces que Cristo hizo esta promesa. Y podemos ver entonces a través de la historia, hermano, y usted tiene no solamente hoy día para ver como frente a sus ojos lo que está pasando en la tele o en los canales de noticias cristianas, lo que puede. Usted tiene el reflejo de la historia, usted tiene 2000 años para ver qué es lo que ha pasado con el reino de Dios hasta el día de hoy. Que a pesar de todas las persecuciones, de todas las infiltraciones, de toda idea que viene del infierno para destruirla, no ha podido. Y podemos ver claramente la fidelidad de Dios en sus promesas. Porque a pesar de los ataques y asesinatos, el reino de Dios crece y crece cada día más. Y la verdad es que seguirá creciendo. Porque el que hace crecer este reino, el encargado de dar crecimiento a este reino, no somos nosotros personas falibles, no. Es Dios, el Dios todopoderoso. Por eso podemos decir que el programa de Dios de crecimiento del reino de Dios no puede ni va a fracasar por ningún motivo. Y hoy lo está diciendo con más fuerza que nunca. Este reino se establecerá de manera cada vez más extensa y más firme. Y lo hará porque es el reino de Dios mismo. Lo que aquí tenemos entonces, a través de la historia de la humanidad, es la obra de Dios, la cual ha ido él escribiendo él mismo a través de la historia. Y el punto de esto es que él ya la escribió, él ya la decretó, hermano. Y esta historia donde el reino de Dios ocupa todo lugar, ya está escrita. Así que nosotros hoy día, los que pertenecemos a este reino, los que formamos parte de este reino, no tenemos, hermanos, nada que temer. Porque ni aun la muerte, hermanos, nos quitará de este reino. Ni aun que nos maten nos va a separar entonces de nuestro Dios. Y no olvidar, no debemos olvidar que es Él el que sostiene nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Es Dios a través de la obra entonces de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me invite, no sé si que escuche o lea Romanos 8, desde el 28 al 39. Le voy a pedir que lo escuche para que no se desconcentre. Esta carta a los romanos fue escrita a una iglesia perseguida. ¿Cierto? La iglesia en Roma era una iglesia que estaba sufriendo persecución dentro de los primeros 3 siglos. Quizás a lo que nosotros vivimos en esta sociedad occidental no es nada. O sea, perdón, lo que nosotros vivimos en sociedad occidental no es nada comparado a lo que ellos están viviendo. Pero estas palabras son aplicables y son de aliento para nosotros para que podamos comprender lo siguiente. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted ama a Dios, entonces, si usted es un hijo de Dios, todas las cosas entonces le van a ayudar a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a estos que predestinó, a nosotros,
A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si ustedes se fijan, está hablando en pasado. Ya lo glorificó. Esto ya está hecho. ¿Qué pues diremos a esto? Si es Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará entonces a los escogidos de Dios? ¿Quién va a acusar a los hijos de Dios? ¿Qué va a decir? No, es que tú no puedes entrar, no puedes seguir en este reino de Dios. Si es Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? ¿Quién es el que condenará, perdón? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Pregúntese esto. ¿Quién lo va a separar a usted del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O coronavirus? ¿O estado? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, a pesar de incluso de la muerte, hermanos, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual, y ojo, y recuerda estas palabras, hermanos, que deben ser de mucho aliento para usted. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Señor, Jesús, nuestro Señor. Esta palabra, hermanos, debe ser de tremendo aliento para nosotros. El comprender que esta parábola nos está enseñando el Señor Jesucristo del reino de Dios, una verdad que podemos encontrar a través de la Escritura, la cual nos da esta esperanza de que no hay nada que pueda hacer algo en contra del reino de Dios. Este reino de Dios va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Lo que debe florecer entonces nosotros es al comprender esta parábola, esta verdad del reino de Dios, es esperanza, es tranquilidad, es paz, es seguridad. Esta victoria, hermanos, ya fue ganada. Y el punto es el siguiente. Usted no ha hecho nada, ni yo he hecho nada para lograr esa victoria. Si dependiera de nuestra salvación y pertenecer al reino de Dios, si dependiera de nosotros, si dependiera de mí, yo estaría totalmente fuera. Pero no es así. Depende de Dios mismo. Y las obras perfectas que Cristo ya hizo. Versículo 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a los que podían oír. La pregunta es, ¿usted puede oír esto? Usted forma parte de los hijos de Dios. Usted oye esto. ¿Usted tiene oídos para oír? Si usted tiene oídos para oír, oiga. Y sin, versículo 34, y sin palabras no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Mateo 13, paralelo, ¿cierto? Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Podemos ver entonces que estas parábolas que ya vimos desde la parábola del sembrador en adelante son para nosotros, hermanos. Nosotros, su iglesia, somos los que tenemos oídos para escuchar estas palabras. Estas palabras de aliento no son para el mundo. Al mundo no le interesa saber nada del reino de Dios. Nosotros somos los recipientes de estas verdades que vienen a ser de alimento para nosotros, vienen a ser como agua en el desierto para nosotros. Nosotros somos los receptores y benefactores de la obra preciosa y de la gracia de Cristo. Nosotros, hermanos, su iglesia, somos por los cuales Cristo murió en esa cruz. Cristo nos vino a morir por todo el mundo en la cruz.
lo hizo tal como lo dice Romanos, por sus elegidos, por sus predestinados, hermanos, a los que antes conoció, a los que llamó, a todos los cuales hizo toda la obra, por estos mismos que forman parte de la iglesia, el reino de Dios, somos nosotros. Y por tanto, es que nosotros somos los receptores de las enseñanzas de estas parábolas, de estas verdades bíblicas. Lo que acabamos de hablar entonces está reforzado en el versículo 10 y 11, que lo vimos en Marcos 4 hace unas 3 semanas atrás. Cuando estuvo solo, ¿cierto? Los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola del sembrador y le dijo, a vosotros, hermanos, es os dado saber el misterio del reino de Dios. Mas los que están afuera solamente por parábola para que no entiendan. Usted entonces como hijo de Dios, receptor de la enseñanza de la palabra, como un hijo de Dios debe estar sumamente animado al comprender esto. Usted no ha hecho nada para ganar su salvación, usted solo ha sido un receptor de la misericordia de Dios, usted ha sido elegido por Dios mismo, y comprender esto debe llevarnos a vivir para la gloria de Dios y no aprovecharnos de esta gracia, lo cual significaría que no somos hijos de Dios. Si usted alguna vez escucha que usted es elegido y por tanto voy a pecar y voy a hacer lo que quiera, eso está dando testimonio de que no es hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios tiene un corazón nuevo, un corazón de carne, en el cual los mandamientos de Dios están escritos en este corazón. Ahora bien, si usted es realmente un hijo de Dios, le diré esto. Al igual que Cristo lo hace, entonces con sus discípulos. Si usted es hijo de Dios, no se afane. No piense que esta pandemia de coronavirus le va a quitar algo. No deje que la contingencia le quite el gozo de la salvación. No se desaliente. No dude del amor de Dios. No piense ni crea entonces que las circunstancias deben determinar su estado de ánimo. Mire a Cristo. Descanse en Cristo. Viva para Cristo. Y vivamos confiados y seguros. Por ejemplo, con el yelmo de la salvación que vivimos en Efesios. Vivamos, hermanos, para la gloria de Dios. Porque nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Hoy día no tengo una exhortación final. Creo que basta con los versículos 38 y 39 de Romanos, los cuales se los voy a repetir, porque deben ser el alimento que en días como hoy debemos tener, y más aún comprendiendo que el reino de Dios va a seguir expandiéndose, y no hay nada ni nadie que le quite esta ciudadanía. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar entonces a nuestro Dios. Padre bendito, Padre celestial, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, amado Rey, porque podemos comprender que nuestra seguridad, la seguridad del crecimiento de este reino, de nuestra salvación, de la expansión de este reino de misericordia, de gracia, de luz, de toda bondad, Señor, no depende de nosotros, sino que usted ya lo estableció. Y que va a llegar un día, Señor, donde va a ocupar todo lugar. Y por sobre todo damos gracias porque estaremos ahí. Formaremos parte, Señor, de este reino hermoso, de su reino, Dios, el cual cubrirá toda la tierra. Oramos, Señor, para que usted pueda obrar en nuestros corazones. Y por sobre todo oramos, Señor, para que en el corazón de cada oyente usted traiga aliento. Traiga, Señor, esta certidumbre en salvación, este entendimiento, Señor, de que no tenemos nada que perder, Dios. Que en el peor de los casos que muramos, Señor, estaremos en el mejor lugar del mundo con usted. Oramos, Señor, para que su palabra haga, Señor, una obra preciosa en cada corazón. Y oramos, Señor, para que usted siga alimentándonos con su palabra. Oramos para darle gracias porque sin duda, Dios, somos bendecidos por usted.
Damos gracias, Señor, en el nombre santísimo de Jesús. Amén.